¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues hay muchísimos videos en estos momentos sobre protestantes y también católicos que dicen que la llegada, el retorno de nuestro Señor Jesucristo es inminente ya. Están los jóvenes entregados a sueños, los viejos, las mujeres, profecías, visiones, bueno, de todo, dicen que ya es inminente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Fíjense lo que tiene que ocurrir primero antes del retorno de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, hermanos, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, tiene que llegar primero el anticristo y reinar durante 7 años. Desgraciadamente faltan años para que ocurra la venida del Hijo de Dios. Recordemos que cuando llegue el anticristo, a los 3 años y medio después de que él empiece a reinar, exactamente a los 3 años y medio, se romperá el pacto con los judíos y los va a traicionar. Después de esto, muchos judíos se van a convertir, pero van a tener que pasar aún más tragedias y más persecución contra la Santa Iglesia Católica, porque el juicio de Dios empieza por su casa. Bueno, yo les quiero mencionar algo, la verdad, hermanos, de miedo. Da escalofríos ver cómo Francisco sí se está haciendo pasar por Dios. Yo busqué pruebas y quería ver si en Vatican News ya habían quitado ese pequeño logo o mensaje, la verdad, hermanos, de terror, en el que dice su contribución para que podamos llevar la palabra del Papa a todos los hogares. Esto, hermanos, es realmente lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Sí se está haciendo pasar Francisco por Dios. ¿Por qué? Porque nadie en la historia de la humanidad, ni en lo que se refiere a la Iglesia Católica, ahora ya hablando de esta falsa Iglesia Católica, se había hecho pasar por Dios. Aquí, hermanos, lo que sucede es que este pequeño logo que está en la página oficial del Vaticano, en Vatican News, ha estado ahí más de 8 años, imagínense nada más. Y recordemos que cuando Francisco fue a la ciudad de Río de Janeiro, muchos de los jóvenes vitoreaban a gritos y le llamaban Dios, Dios. Esto, hermanos, fue alentado por Francisco cuando se encontraba en ese pequeño, en el papamóvil, que así le llaman, en las calles de aquella ciudad, de aquella visita apostólica. Hermanos, ¿qué debemos pensar sobre esto? Pues que aquí hay algo, hermanos, que es muy delicado, porque el Vaticano, la Logia Vaticana, está queriendo hacernos creer que todas las señales del anticristo están sobre Francisco. Primero, la economía de Francisco tiene ya más de 6 años funcionando, es decir, la empezaron a promocionar y a crear, primero en Italia, llamándose la economía de Francisco, Francesco Economy. Después, hermanos, Francisco mismo empezó a decir que tiene que haber un orden mundial en el que haya un líder mundial, una sola economía, y todos hablaban sobre eso, sobre esta economía
en el que el centro es Él mismo. Esto, hermanos, solamente lo podría hacer el anticristo. ¿Qué más? La economía humanista, la que también promociona Francisco. Además de que se pone en el lugar de Dios, de que la economía circula sobre Él y Él es el centro, también Él propone una nueva educación humanista y Él es el que reúne a todas las religiones y a la educación global. ¿Qué más, hermanos? Muchos dicen, es que Francisco es el falso profeta, él es profeta, pero quiero que me respondan algo. ¿A quién ha promocionado Francisco para ser un profeta? A nadie. Él solamente ha promocionado las falsas religiones y se ha promocionado a sí mismo. Él ha promocionado al LGTBI, ha promocionado este falso ecumenismo y también ha aceptado cuando se le ha dicho, sobre todo en Argentina, cuando se le promocionó como el nuevo líder mundial, porque ya van varias veces que lo proponen como líder mundial y él callado, aceptando todo lo que proponen sobre él, como con las labores, con las funciones que haría el anticristo. Entonces, aquí hay solo dos opciones, hermanos. Es muy sencillo. O nos están queriendo engañar, haciendo creer que en Francisco están todos los signos del anticristo, o habrá otro, pero ¿para qué engañarnos y para qué gastar tantos millones de dólares en hacerle promoción? Porque muy pocas veces se le había hecho tanto promoción a un personaje como este. Bueno, hermanos, ¿cómo podemos concluir todo esto? En que sí ha habido antes que él un profeta que lo promocione. Desde que empezaron las reuniones ecuménicas en Asís, en San Francisco de Asís, Wojtyla dijo claramente que en Francisco se reunirían todas las religiones, incluso los ateos. Esto ocurrió en el 2002, cuando Juan Pablo II reunió a todas las religiones del mundo y dijo que habría un hombre de paz llamado Francisco en el cual se reunirían todos, como está ocurriendo en estos momentos. Este es uno de los antecedentes en los que los papas anteriores, entre paréntesis, han promocionado a Francisco. Hermanos, pues estamos en contacto. Este nuevo video, Ave María Purísima, sin pecado concebida.